a leer, y luego también vamos a leer unos pocos versículos en Lucas capítulo 4. Vamos a estar meditando especialmente en los primeros 3 versículos de este capítulo de Isaías 61. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Edificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. En lugar de vuestro doble vergüenza y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerá doble porción y tendrán perpetuo gozo. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lucas capítulo 4 también nos dice muchas cosas importantes, por eso me gustaría que leamos estos versículos. Del verso, prácticamente el verso de 17. O del 16, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Recuerda, aquí está citando directamente de Isaías. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, cuando leemos las escrituras debemos de leerlas con discernimiento. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a leerlas con verdadera luz y que podamos aprender y sacar algo bueno de las escrituras. Yo quiero que pensemos en esta tarde en el rol de la iglesia en el mundo presente. Yo me imagino que Isaías le hubiera puesto este tema
en su generación, el tiempo cuando Él predicó. La iglesia, hermanos, la iglesia del Señor es un organismo, pero es un organismo divinamente instituido. No se instituyó así solo, fue instituida por Dios. Pero ¿cuál es la razón para qué fue instituida la iglesia? La iglesia fue instituida para aliviar y en algunos casos curar el sufrimiento de la humanidad caída. El mundo, después de que Adán pecó, después de que Adán se contaminó con el pecado, toda la raza humana fue contaminada con ese pecado. Y desde ese momento hubo necesidad de un redentor. Desde ese momento hubo necesidad de que haya un ministerio que verdaderamente traiga esperanza en tanta desesperanza. Hermanos amados, la iglesia como organismo vivo, como organismo que está constantemente creciendo y desarrollándose, trae esperanza y consuelo a un mundo azotado, a un mundo condenado por el pecado y por Satanás. Dios instituyó a la iglesia como heraldo de la verdad. Esa es nuestra posición. La iglesia defiende la verdad. La iglesia proclama la verdad. La iglesia instituye la verdad en esta tierra. La iglesia ha venido a ser luz y sal de la tierra. Por eso, y así como la iglesia del Antiguo Testamento, en otras palabras, Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, fue llamado para ser luz y sal a las naciones. Fue llamado para traer esperanza a las naciones paganas. Así también la iglesia del Nuevo Testamento ha sido llamada como sal y luz. Como luz, hermanos, como luz, tiene un llamado a brillar a donde quiera que esté, alumbrar al mundo que camina en tinieblas. Como luz está llamada a brindar un evangelio puro, un evangelio de santidad, un evangelio de amor, un evangelio de consagración a Dios. Como luz, la iglesia ha sido llamada a traer el gozo del Señor. El gozo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 4 verso 4. Un gozo que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Un gozo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero como sal, tiene el llamado para sazonar a este mundo con la verdad y pregonar el día agradable del Señor. Como sal tiene la responsabilidad de preservar la verdad, de preservar el evangelio y de preservar a las gentes para el día de la glorificación. Así de que la iglesia tiene una responsabilidad grande en este mundo. Tenemos que pregonar el día del Señor. El día del Señor que pronto viene, ese día glorioso, donde todos seremos llevados a la presencia de Dios. Cristo viene pronto. Si la iglesia cumple con esto, no solamente va a aliviar el sufrimiento del ser humano, sino que también va a ir creciendo y desarrollándose más y más. La iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesucristo con un propósito específico, y es traer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a los que la necesitan.
Ese es el centro del llamado de la iglesia. Brindarle oportunidad a las personas. Isaías en forma poética hace hincapié de cuál es el rol de la iglesia. Y vamos a ir viendo cuál es el verdadero rol de una iglesia saludable, de una iglesia que está creciendo. Pero Jesús también lo corrobora. Y Jesús dice que abrió el rollo, ¿verdad? Abrió el rollo del profeta Isaías y empezó a leerlo, y cuando hubo leído prácticamente los primeros 4 versículos del capítulo 61, él dice, enrolla de nuevo el libro, se lo entrega al ministro de sala, y él dice, sentándose, sabiendo que la gente es dura de corazón, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Y vamos a ver de quién está hablando prácticamente Isaías. Y por qué el Señor prácticamente, y por qué las personas que estaban en Nazaret, en la sinagoga, quisieron prácticamente asesinar al Señor ese día. Pero la Escritura también dice, Lucas también nos enseña que no lo hicieron porque ese día, dice Lucas, todavía no se había llegado. Y Jesús dice que pasó en medio de ellos. Geográficamente, Nazaret estaba en una parte alta, rocosa, montañosa. Y dice que llegaron prácticamente a un despeñadero. Prácticamente lo que nosotros vulgarmente decimos un barranco. Y ahí van a lanzar a Jesús al precipicio. Pero como la hora no se le había llegado a Jesús, y esa no era la muerte con la que Dios el Padre había destinado que Jesús muriera, todavía Jesús pasa en medio de ellos y se va de Nazaret. Hermanos amados, Malaquías 4:1 dice que vendrá un día ardiente como un horno, donde todos los que hacen pecado, donde todos los que hacen maldad serán lanzados a ese lugar. Nuestro trabajo como iglesia es librar, anunciar este día que viene, este día terrible, anunciarlo a las personas para que a través del Evangelio sean librados de ese día terrible que viene para esta humanidad. Malaquías lo está diciendo 400 años antes de Cristo. Malaquías está diciendo que vendrá un día terrible como un horno, donde todo el que hace maldad será condenado. Veamos la profecía de Isaías y su conexión con el Mesías. Mire, Isaías comienza su mensaje con una frase que me gustaría prácticamente poner entre comillas. Dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías no está hablando de él mismo. Aunque Isaías está profetizando unos 700 años antes de Cristo y está profetizando que Israel va a ir cautivo, pero que después de cierto tiempo van a volver y van a edificar y van a plantar y van a hacer todo lo que se hace en la agricultura en la tierra de su heredad. Nosotros no podemos atribuirle a Isaías ni a Israel esto que Isaías está diciendo. Isaías está hablando directamente de Jesús. Está hablando del Mesías que en 700 años aparecerá. Y Isaías está hablando en tiempo futuro. Está hablando del ungido de Jehová que aparecerá más adelante. Por eso es que Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De quién habla Isaías? Isaías está hablando del Hijo de Dios, porque el único que ha sido ungido,
el único que ha sido ungido para proclamar el día agradable. Hay una diferencia, hermanos. La iglesia ha sido comisionada para anunciar ese día. Ha sido comisionada para llevar el evangelio. Ha sido comisionada para libertar a los cautivos. Pero el único ungido por Dios para hacer lo que hizo es Jesucristo. Él es el ungido de Jehová. Nosotros no somos ungidos de Jehová. Nosotros hemos sido comisionados para llevar a cabo la gran obra de comisión. Nosotros hemos sido comisionados por Dios para anunciar las verdades del evangelio. Jesús es el ungido. Pero pensemos en un momento ¿a qué se trata o de qué se trata esto? ¿Cómo es que esto encaja en la profecía de Isaías? En el Antiguo Testamento, una persona que era llamada para alguna obra era ungida con aceite, símbolo, tipo del ungimiento del Señor. Esta persona llevaba un mensaje, pero era por un tiempo, no era permanente esta unción. Pero el Señor fue ungido en la eternidad. El Señor puso en práctica su unción en el tiempo y está ungido eternamente y para siempre. Esa es la gran diferencia entre un ministerio temporal como el que tiene cualquier ser humano al ministerio del Cordero de Dios. El Señor fue ungido de eternidad a eternidad. Nosotros solamente hemos sido prácticamente llamados a hacer una obra en el tiempo. Hermanos, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido. Pensemos en la unción que tuvo el Señor. La palabra hebrea que usa Isaías es la palabra mashak, que significa prácticamente derramar aceite o simplemente frotar a algo o a alguien para dedicarlo a algo, especialmente en el área ministerial. Esta palabra se utiliza en este sentido 70 veces en el Antiguo Testamento. 70 veces. Y siempre está conectado con el trabajo ministerial de una persona. De hecho, hay 3 ministerios en el Antiguo Testamento que se registran específicamente y que tienen conexión directa con el ministerio del Señor. El ministerio sacerdotal, el ministerio de profeta y el ministerio de rey. Los 3 ministerios, tanto profeta, sacerdote como rey, tenían la función, tenían el llamado, tenían la connotación de trabajar en favor del pueblo. El rey prácticamente, el profeta era el heraldo de Dios, el profeta era el atalaya de Dios, el que anunciaba buenas noticias al pueblo o anunciaba malas noticias al pueblo. El profeta era la voz de Dios y lo queremos ver desde este punto de vista. El sacerdote era el que ministraba al pueblo. Y el sacerdote tenía un trabajo en el templo, desde donde ministraba, desde donde sacrificaba los sacrificios, valga la redundancia, para poder santificar al pueblo. Pero el rey era el que administraba los bienes del pueblo y el que protegía al pueblo de los invasores. Era el que salía a la guerra con el ejército para proteger a los ciudadanos, para que estos ciudadanos estuvieran en bien. El profeta normalmente era llamado
y a veces, en algunas ocasiones especiales, ungido por otro profeta para hacer un ministerio. El sacerdote tenía que ser ungido por el sumo sacerdote, mientras que los reyes eran ungidos por los sacerdotes para poder hacer el trabajo ministerial que Dios les había llamado. En Jesús vemos los tres ministerios. Jesús fue llamado por Dios como profeta para proclamar la palabra que hoy estamos viendo, a proclamar la palabra salvadora, proclamar la palabra liberadora, proclamar la palabra de verdad al mundo. Pero el Dios también llamó a Jesús como sacerdote. Y Dios lo ungió, el Espíritu Santo lo ungió como sacerdote para que presentara de una vez y para siempre un sacrificio perfecto delante de Dios. Un sacrificio que cumplió todas las demandas de Dios. Un sacrificio que trajo prácticamente los beneficios más importantes que se necesitan para que el hombre pueda ser salvo. Jesús cumplió con este ministerio sacerdotal. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 nos informa que una vez y para siempre Él entró al lugar santísimo celestial, desde donde Él está intercediendo por nosotros. El sacerdocio de Cristo sigue siendo efectivo hasta el momento. Él presentó una vez y para siempre el sacrificio, pero ahora Él se presenta delante del Padre como el intermediario entre los hombres y Dios, especialmente los elegidos de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que Él puede decir: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para, eso es importante, porque aunque es una preposición, nos están diciendo lo que va a venir después. ¿Sí? Entonces Él dice: me ha ungido para proclamar el día agradable del Señor. Ahora pensemos cómo obra esta unción en el Mesías. Hermanos, obra soberanamente, plenamente, perfectamente, poderosamente e instantáneamente. Así es el ministerio del Señor. El sacerdote del Antiguo Testamento era un sacerdocio incompleto, pero el sacerdocio de Cristo es perfecto, absoluto. Ahora veamos a Cristo como Rey. Ahora ya dijimos, Él ahora está como sacerdote intercediendo por nosotros. Pero como Rey viene pronto en las nubes del cielo, el Señor viene en las nubes del cielo como Rey de reyes y Señor de señores, para establecer su reino eterno. Un reino que no tiene fin. Un reino, el reino que se le prometió a David, está siendo y será cumplido en la persona de su Hijo. En la persona del Hijo de Dios. Ahí está cumplido ese reino. El mensaje de Isaías es un mensaje de restauración. Isaías hace un llamado a la restauración, a volverse a Dios, a volverse al ungido de Dios. No por algo a Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías en el Antiguo Testamento tiene un mensaje, prácticamente un mensaje evangelístico para proclamar. Isaías trae buenas nuevas, Isaías trae renuevo, Isaías trae restauración, Isaías trae para el pueblo una nueva esperanza. Isaías trae un mensaje claro.
salvación, restauración, salvación, restauración, regeneración, restauración. Dios, cuando hace la obra en una persona, la hace completa y perfecta. Salva el alma, pero también restaura el cuerpo. Y aunque ahora nuestra restauración del cuerpo es parcial, un día en la glorificación nuestro cuerpo será perfecto. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? El llamado para la iglesia es el proclamar el mensaje, proclamar el evangelio. La proclamación del mensaje no es un asunto de ninguna entidad religiosa. La proclamación del evangelio se le fue encomendado a la iglesia, y es la iglesia la que debe hacerlo. Y es un asunto urgente. Llevar las buenas nuevas de salvación es un asunto urgente. Tenemos que hacerlo ya. Es una necesidad, ya que el Señor pronto viene. El Señor pronto viene por su iglesia. La iglesia, al igual que Cristo, tiene las arras del Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 14. La ayuda, la confirmación, el poder del Espíritu. La iglesia tiene esto, que son las armas para pelear la buena batalla de la fe. ¿Quiénes son los favorecidos de esto? Los favorecidos son los elegidos de todo el mundo. Los favorecidos es la iglesia de Dios. Así como todos los hijos de Dios cubren la tierra, están por todo el mundo, por todos los 5 continentes y con todos los países que están habitados. Así como ahí están todos, ahí también está el evangelio siendo proclamado. Hermano, ¿para quién son estas buenas nuevas? Son para los abatidos de corazón. Eso dice Isaías. Jesús lo corrobora en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 3. Dice que las buenas nuevas son para los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu no son aquellos que andan cabizbajo. Los pobres en espíritu son aquellos humildes, aquellas personas que aman a Dios sobre todas las cosas. Aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios. Dios los protege, Dios los cuida, Dios los impulsa, Dios los está llamando cada día a su reino. Ellos son los beneficiados de este gran ministerio. Para los quebrantados de corazón, dice Isaías, ¿verdad? Para los quebrantados de corazón. Hermanos, hoy más que nunca el evangelio está siendo atacado, está siendo denigrado, está siendo cuestionado, está siendo censurado. ¿Por qué? Porque esta generación en la que hoy estamos es una generación ególatra. Es una generación que ha perdido los valores, que ha perdido su identidad, que ha perdido su dirección. Hermanos, es una generación depravada, agnóstica. Hay una psicosis espiritual, por eso los índices de de suicidios es alto, sobre todo en la juventud, porque es una generación que ha perdido el sentido de la vida. Esta generación no necesita predicándoles el evangelio. Hoy, hermanos amados, hoy lastimosamente las iglesias se han convertido, los púlpitos se han convertido en centros prácticamente de positivismo, de palabra positiva. Las predicaciones son más regresión mental, donde le hacen toda una terapia a la gente para que la gente se crea que verdaderamente se merece lo que tiene o lo que debe tener.
Hemos perdido el valor del Evangelio. Esta es una generación arrogante. La iglesia se ha convertido en centro de superación personal. No se habla del pecado porque hablar del pecado es correr a la gente. Isaías dice, prácticamente, sacar a los presos de la cárcel. A eso vino el Señor. Esto está hablando, prácticamente no está hablando de una cárcel física, está hablando de una cárcel espiritual. Y me encanta cómo Jesús lo pone en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El único con la solvencia para liberar, el único con la solvencia para cambiar, el único con la solvencia para hacer las cosas diferentes, el Evangelio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os liberare. No es proclamar. No, hermanos. Usted puede matarse la vida y quitarse la vida diciendo, hoy voy a estar bien, hoy voy a estar bien, hoy voy a estar bien. Si Dios no quiere que esté bien, no va a estar bien. Así de que olvídese. Por último, y con esto voy terminando, ¿cuál es la comisión? Proclamar el día agradable del Señor. Jesús es el día agradable del Señor. Esto tiene connotación directa, conexión directa con el día sábado. Y Jesús dijo, alguien más grande que el día sábado está entre ustedes. Entonces cuando se habla del día agradable del Señor, estamos hablando del día sábado, del día del Señor, donde el Señor ha llamado a sus elegidos a que vivan para Él. Hermano, Jesús nos consuela, Jesús nos cuida y nos ayuda en medio de la enfermedad. Y Jesús nos ha prometido cosas grandes. Solo quiero leerles algo para aquellos que se sienten desanimados y están viendo que hagan las cosas bien, no les salen bien y están tristes por lo que está pasando. Había un anciano en los Alpes franceses que fue visitado por un joven y estaba sembrando bellotas en un campo desértico. No había nada en ese campo. Su esposa había muerto, sus hijos habían muerto, estaba solo prácticamente y el anciano estaba buscando algo para hacer, algo productivo para hacer. Y empezó a sembrar bellotas en el campo. Cuando este joven lo ve sembrando bellota, ya es un anciano encorvado que está, le pregunta al anciano, ¿por qué está haciendo esto? Y él dice, yo quiero hacer algo productivo en mi vida y por eso lo estoy haciendo. ¿Sabe qué es lo más curioso del caso? Que 25 años el mismo joven que estuvo con el anciano regresó al mismo lugar y fue sorprendido, hermano. Fue sorprendido porque el anciano sembró 100,000 bellotas. 100,000 bellotas. Y el anciano le dijo, tal vez la 10ª parte de estas bellotas va a nacer, pero si nace la 10ª parte de esta bellota, he hecho algo productivo por este campo. Dice que 25 años más tarde, el anciano, el joven ya no tan joven, regresó a este lugar y vio un bosque de 3 kilómetros de ancho, oiga bien, 3 kilómetros de ancho por 8 kilómetros de largo. Un bosque completo donde animales acampaban, donde las aves cantaban, donde la naturaleza se deja ver lo bello que es.
25 años. 25 años después este joven regresa y ve estas cosas ahí. Ahora piense usted en esto. Piense usted en esto, mi hermano. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, queremos ver resultados así, ¿verdad? Cuando nosotros oramos al Señor por alguna causa, queremos ver resultados así. El tiempo es de Dios y Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere. Y no puede uno obligar a Dios a hacer las cosas. Depositemos nuestras cosas en Dios. A este joven le pasó 25 años para ver un bosque precioso. El anciano no pudo ver. Yo quiero dejarte con esta idea. Es posible que lo que tú estás haciendo hoy para muchos sea una torpeza. Para muchos puedes decir, lo que este fulano está haciendo no tiene sentido. Y es posible que tú no vas a ver los resultados de lo que haces hoy. Pero un día, tal vez tus hijos, tus nietos van a ver el resultado. Lo más importante es no lo que pasa hoy, sino lo que está por venir. Y el Señor está a las puertas. Oramos. Padre, gracias te damos esta tarde, Señor. Por tu amor, Padre. Por tu palabra, Señor, que nos has hablado a través de ella. Instrúyenos, Señor. Guíanos, Padre. Queremos conocer tu palabra, Señor. Queremos intimar contigo, Padre. Conocerte verdaderamente. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar para ti. Y ayuda, Señor, a los hermanos, amigos y a quien quiera que haya escuchado, Señor, este mensaje. Ayúdale, Señor, a encontrarse, Padre, contigo. A encontrarse consigo mismo, Señor, para crecer en tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amén. Cantamos la alabanza número 500.